Hola, buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor. Hola, doctor, buenas noches. Sí, Perfecto, pues vamos a empezar el día de hoy con cáncer de páncreas. Es cortito el tema, recuerden el TNM, no ahondar mucho en ello. Y ¿qué más? Pues ya es los últimos temas, es como la conclusión de todo lo que ya dominan, vesícula, hígado, páncreas. ¿Sale? Entonces empezamos. Sí, doctor. Buenas noches. Bueno, pues el tema que vamos a revisar es cáncer de páncreas por el equipo número 2. Mis compañeros Alex Berrios, Enrique Gerardo, Jiménez Aviña, Eduardo Ortiz Cornejo y su servidor Brandon Ryan. Vamos a iniciar con epidemiología. Ok, buenas noches. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, pues vamos a ver que este cáncer realmente es uno de los cánceres que una mayor tasa de mortalidad tiene debido a que pues, se va a detectar en estadios más tardíos, por así decirlo. Yo creo que todos en piso, allá en el hospital, hemos visto a bastantes pacientes hospitalizados por cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, pues, es una de las patologías con mayor tasa de mortalidad. Y bueno, pues como dije, se va a detectar en estadios ya más tardíos. Y pues a pesar de todos los tratamientos, la supervivencia global no es mayor a 4% a 5 años, así lo mencionan algunas bibliografías. Y bueno, vamos a ver que respecto a su epidemiología, pues en Estados Unidos se menciona que se han encontrado 32,000 casos al año y que precisamente este cáncer pues es la cuarta causa de muerte en este país, después seguido del cáncer de pulmón, el cáncer colorectal y el cáncer de mama. Algo muy similar en nuestro país, ¿no? Bueno, estos tres primeros cánceres. Respecto a México, bueno, estos datos son del 2003 y según el Instituto de Cancerología, se menciona que hubo 422 casos nuevos en ese año. Sin embargo, pues, ok, la tasa de incidencia fue de 0,4 casos por cada 100,000 habitantes. Pero ahora en ese mismo año hubo 3,100 defunciones por este mismo cáncer, debido a que, pues como les había mencionado, pues se va a detectar más en estadios más tardíos. Y bueno, la tasa de mortalidad fue de 4,8 personas, casi 5 personas por cada 100,000 habitantes. Y no es tan frecuente en nuestro país, pero sí va a ser una de las principales causas de mortalidad por cáncer, ocupando el séptimo lugar en causas de mortalidad, ¿no? Y respecto a la incidencia, se menciona que va a tener una mayor incidencia entre los 60 y 80 años, con una mediana entre los 69 años. Y pues sí, todos hemos visto que los pacientes con cáncer de páncreas, pues son pacientes ya añosos, ¿no? Va a ser más frecuente en hombres, con una proporción hombre a mujer de tres hombres por cada mujer afectada. Y pues se menciona que el 75% de todos los cánceres se van a desarrollar en la cabeza de páncreas. Y pues esto va a complicar un poco más el tratamiento quirúrgico sobre todo, en caso de que se pueda resecar, porque como vemos en la imagen, pues se va a tener que incidir también en el árbol biliar, bueno, en las vías biliares, en el duodeno, a diferencia de un cáncer que se concentre o que se produzca en el cuerpo y cola de páncreas. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, entrando a los factores de riesgo, vamos a tener que el tabaquismo va a ser bueno, en un porcentaje vamos a tener que alrededor del 30% pues se van a asociar al consumo del tabaco. Y bueno, otros factores de riesgo van a ser pues una dieta rica en grasa, café y alcohol. Y bueno, aunque estos factores pueden ser incidentales, principalmente el alcohol, ya que se relaciona con la pancreatitis crónica. La bibliografía comenta, o bueno, hace referencia a que se cree que la diabetes mellitus es promotora y una manifestación pues de tipo temprana. Y bueno, pues, pues ahora sí que la malformación se ha vinculado pues con la resistencia a la insulina e inicio de diabetes después de los 40 años. También se considera pues a la pancreatitis crónica como un factor de riesgo y bueno, es posible que esta anomalía
junto con la hiperplasia de las células y la mutación del KRAS, bueno, que es una mutación específica, sean un suceso inicial del proceso carcinógeno, perdón. Y bueno, otros factores relacionados son la exposición a radiaciones con fines terapéuticos y factores laborales propios de la industria metalúrgica, perdón. Y en especial la del aluminio, así como la exposición al alquitrán de carbón y de madera. Bueno, se asocia un 8% a la predisposición familiar, que es esta parte. Ok. Se establece que, más bien se ha establecido relación con algunos síndromes hereditarios, principalmente el síndrome de Lynch, tipo 2, que es una afección que aumenta el riesgo de padecer, diferentes tipos de cáncer y se transmite de padres a hijos. Y las familias en las que el síndrome de Lynch esté presente, pues van a tener más casos de cáncer de lo previsto, como cáncer de colon, de páncreas, endometrio, entre otros. Y bueno, pues además el síndrome de Lynch hace que el cáncer tenga una aparición temprana. Y otro es el síndrome de von Hippel-Lindau, que es una afección hereditaria relacionada con tumores que aparecen en diversos órganos de igual manera. Y bueno, ya hablando específicamente, se encuentran mutaciones en genes como el P16, el P53 y la mutación en KRAS que les estaba mencionando hace rato. Esta mutación va a estar de un 75 a un 90% en los pacientes. Vale, perdón, vamos a continuar con la parte de la anatomía patológica y pues propiamente vamos a tratar de hacerlo de una forma superficial, no tanto abarcando esta parte, pero bueno, hay que entender diferentes aspectos, sobre todo que el 95% de los tumores corresponden a un tipo glandular, el adenocarcinoma, y surgen del componente exócrino del páncreas. Esta es una tabla sacada del manual del INCAN, donde tenemos en cuanto a su clasificación por la malignidad limítrofe y aquellos que son malignos. Lo que principalmente quiero destacar en esta parte es propiamente que son del componente de tipo exócrino, es decir, de lo proveniente de los acinos, siendo los ductos el sitio más frecuente donde se puede generar la mutación y el origen del aspecto cancerígeno. Muy bien, carcinoma de células acinares es el siguiente, junto con papilar mucinoso y pues aquellos nombrados también por la estructura celular que da propiamente en el aspecto histológico. En el lado de la derecha les hablan un poco de la malignidad limítrofe y eso es la propiedad que podrían tener el cáncer a limitarse a una zona. Y ahí encontramos tumores ya de tipo quísticos, como más limitados, mucinosos con displasia, que bueno, la displasia puede ser variable dependiendo de la clasificación. Los intraductales papilares con cierta atipia celular y tumores sólidos de tipo pseudopapilar. Sobre todo, pues recalcando esa parte. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de esta anatomía patológica vamos a destacar el aspecto de la localización y el origen celular. Hay que tener en cuenta, pues por propia estructura anatómica del páncreas, los sitios de aparición donde frecuentemente pueden llegar a suscitarse esta anomalía celular es principalmente en la cabeza del páncreas con un 60 o un 65% de aparición. Seguido de esto tenemos el 15 al 20% lo que es el resto de la superficie, que es el cuerpo y la cola, y toda esta, el restante corresponde a lo que es de un aspecto difuso, un aspecto no limitante y no clasificable dentro de las zonas que puede afectar anatómicamente al páncreas. Ahora, en cuanto al origen celular, recordemos que anatómica y fisiológicamente hay dos divisiones a nivel del páncreas. Y es una porción exócrina y una porción endocrina, ¿no? La exócrina corresponde propiamente a funciones que hemos visto en clases anteriores, las cuales ayudan mucho al proceso de digestión y sobre todo la transformación de macronutrientes a micronutrientes y, la liberación de todos estos procesos enzimáticos, ¿no? Entonces, dentro de estos tumores pancreáticos exócrinos, que es el que compete en esta clase, el más común pues era lo que decíamos, el de tipo adenocarcinoma ductal. Y bueno, la imagen que les pongo en el lado de la derecha nos muestra una presencia de una displasia o de una región o capa polimórfica a nivel de los ductos. Y si le das otro clic, por favor,
ahí nos aparece lo que es la región marcada con la atipia a nivel del ducto, de la zona ductal, y una F a la derecha que corresponde a, si se ven, la disposición de la colágena que es depositada en esta zona, y sobre todo por proceso displásico es porque es fibrosis tal cual a nivel del páncreas, que esto también genera pues una complicación, ya que es sustitución por tejido no funcional, ¿no? Y por otra parte, pues los tumores pancreáticos endocrinos, que no nos vamos a enfocar mucho en esta región debido a que esta será pues la siguiente clase, si no me equivoco. Bueno, a partir de los orígenes. Bueno, su origen, perdón, es a partir de los islotes pancreáticos, ¿no? Dependiendo de las células que hay en esta región, como pues, los islotes, los famosos islotes beta pancreáticos y toda esta región que produce insulina, glucagón, somatostatina, entre otras hormonas. Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora, pues como todo cáncer es importante tener en cuenta ciertos aspectos, y la diseminación o la extensión propiamente de las células atípicas o de la anomalía cancerígena, pues es importante determinarla. En este aspecto tenemos pues las vías más importantes, que es propiamente la extensión directa, tomando el punto de partida de la disposición anatómica del páncreas, ¿no? Vemos que el 60 a 70% de los pacientes pueden tener esta extensión debido a la amplia cantidad de estructuras anatómicas que se encuentran relacionadas con el páncreas, entre ellas pues invasión a regiones de duodeno y lo que es el colon transverso, y sobre todo en la región superior puede irse hacia lo que es la zona del estómago debido a este proceso pues inapropiado de replicación celular, y que podría viajar a través de distintas vías. Ahora, aparte de la directa, ¿qué vías se podrían optar? Es la vía linfática y pues la vía hematógena, como lo hemos visto, por ejemplo, en clases de oncología, siendo la linfática importante debido a que tiene una alta invasión a lo que son regiones ganglionares, dentro de los que principalmente incluimos los pancreáticos superiores y los pancreatoduodenales. Muy bien, esto es importante porque ya nos estaría hablando de un proceso de tipo pues metastásico, con cierta invasión a ciertos ganglios, y sobre todo conceptos importantes como los famosos ganglios centinela, que son los principales en verse afectados, cercanos a la región del cáncer primario, tal cual, y de esa forma pues se suscita todas las complicaciones, incluso extensión de la enfermedad. En cuanto a la vía hematógena, es importante recordarlo, ya que uno de los sitios principales de metástasis del cáncer pancreático va a ser el hígado. Hasta en el 70% de los pacientes con esta patología tienen una afección hepática. Debido a la irrigación y al propio drenaje del páncreas, y como lo hemos visto en clases anteriores, tiene la propiedad pues de converger todo este sistema, ¿no? Y pasar a través de la circulación portohepática, y en esta región pues tiende mucho a invadir, ¿no? Sobre todo pues en esto, siendo el hígado pues uno de los sitios más importantes de metástasis, seguido de otras estructuras como podría ser incluso pulmón, o incluso reportado hasta afección del sistema nervioso por el propio contenido de células cancerígenas en el torrente sanguíneo. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a lo que es el cuadro clínico, ya vimos todo lo que es la parte de anatomía patológica, y en esta parte mencionamos que uno de los lugares más frecuentes para la localización del cáncer es la cabeza del páncreas. Entonces, uno de los síntomas más importantes o que pueden ayudarnos o darnos una idea de que el paciente puede tener cáncer de páncreas es la ictericia, ya que este tumor pues va a estar obstruyendo propiamente lo que es el páncreas, parte de lo que es hígado y vías biliares, y pues esta acumulación de bilis es lo que nos va a dar el color amarillo, ¿no? La ictericia. Bueno, algo importante de esto es que generalmente desde que inician los síntomas van a pasar de 4 a 9 meses para poder dar con el diagnóstico, ya que como sabemos, pues los síntomas de cualquier tipo de cáncer no son específicos, entonces van a pasar hasta 9 meses para poder llegar a dar con el diagnóstico. Y bueno, como iremos viendo igual en la parte del tratamiento y la etapificación y todo eso, este es un cáncer de muy mal pronóstico. La mayoría de los pacientes pues no van a tener un buen pronóstico, entonces también por esta parte de que el diagnóstico se retarda mucho, nos va a dar un peor pronóstico para el paciente. Otro de los síntomas característicos en cualquier tipo de cáncer pues es la pérdida de peso no deseada, que recordemos que los pacientes llegan a perder hasta 10 kilos en un lapso de tiempo muy corto. Y también se mencionaba lo que es el dolor. Este dolor puede aparecer en 3 lugares diferentes. Primero, los pacientes pueden llegar a referir dolor de espalda.
El dolor como que más característico, por así decirlo, es que va a ser un dolor en la parte inferior del abdomen o también pueden llegar a presentar dolor después de ingerir algún alimento. Prácticamente estos tres síntomas, lo que son ictericia, pérdida de peso y el dolor en la parte inferior del abdomen, son lo que nos van a conformar esta tríada característica del cáncer de páncreas. Otra cosa, pues también importante es que los pacientes, pues, esto no se refiere en un porcentaje muy amplio, pero se menciona que pueden llegar a presentar orina oscura y heces claras por la misma metástasis que está realizando este cáncer, incluso hasta duodeno, o pueden llegar a presentar náuseas o algunos otros síntomas, pues, muy inespecíficos de cáncer. Y les puse en un cuadrito morado que generalmente los pacientes o la población en la que se va a presentar esta triada clásica de ictericia, pérdida de peso y el dolor va a ser en los pacientes de 60 a 80 años, igual como vimos un poco en la epidemiología, pues es un cáncer que va a ser pues igual un poquito de peor pronóstico en personas pues más grandes y bueno, prácticamente esto van a ser las características. Como ven, no es algo muy específico, es algo pues que por eso puede llegar a retardar el diagnóstico, pero prácticamente estos son como que los síntomas más importantes. Otra cosa importante es el síndrome de Courvoisier, bueno, no sé si se pronuncia así, pero este igual no se ve en todos los pacientes, pero es un signo en el cual, como podemos ver en la imagen, la vesícula puede llegar a ser visible y palpable. Al momento de tocarla va a ser indolora, pero este signo se puede llegar a ver porque este tumor pues va a estar en la cabeza del páncreas y va a estar obstruyendo todo lo que es hígado y vías biliares. Entonces esta vesícula pues se va como que a dilatar, por así decirlo, va a ser palpable en el 25% de los pacientes que llegan a presentar pues cáncer de páncreas y también nos puede dar como un indicativo de que podemos sospechar de cáncer, que como les digo, pues es más que nada valorar pues la historia clínica, factores de riesgo, el cuadro clínico y todo eso, pero no es algo muy específico porque igual solo se presenta en el 25% de los pacientes, pero bueno, también es algo que nos puede ayudar a sospechar cáncer de páncreas. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ok, bueno, entrando al diagnóstico y a la evaluación, pues vamos a tener que, bueno, ya como nos comentó Alex, ante una sospecha, pues bueno, lo principal, pues es indispensable es un historial, una historia clínica cuidadosa y pues detallada, y pues el examen físico completo, enfocados pues a los datos sugestivos de enfermedad metastásica. Y bueno, algo que comentaba Alex ahorita, pues es que es común que, bueno, dentro de los exámenes de laboratorio, pues sean inespecíficos y no obstante, pues cuando están alterados, pues van a reflejar casi siempre pues la ictericia obstructiva que comentaba Alex. Vamos a tener marcadores que pueden ser útiles en el diagnóstico y bueno, vamos a tener el CA19-9 que está elevado en un 80% de los pacientes y va a aumentar en 1% de los procesos pancreáticos benignos y bueno, pues este marcador también es útil en el seguimiento. Otro es el antígeno carcinoembrionario, que se va a elevar en un 80% en los individuos con cáncer pancreático, pero también en un 40% de los procesos pancreáticos benignos. Otro es el antígeno pancreático, la fetoproteína alfa va a estar elevada en un 25% de los sujetos con afección maligna del páncreas. Y bueno, el antígeno pancreático va a aumentar hasta el 90% de los tumores pancreáticos y solo en 10% de los procesos benignos. Como sabemos, pues en este tipo de patología, pues los estudios de imagen son relevantes. Y bueno, el primero que vamos a tener va a ser el ultrasonido. El ultrasonido va a ser el primer estudio de imagen que pues se va a utilizar para este tipo de pacientes. Obviamente pacientes también con ictericia obstructiva, ya que con él vamos a lograr identificar pues la dilatación de vías biliares y pues es un estudio no invasivo y útil para diferenciar tanto las lesiones quísticas de lesiones sólidas. Y bueno, en segundo lugar vamos a tener la tomografía computarizada de páncreas que, bueno, esta va a ser superior al ultrasonido porque va a permitir, o bueno, nos va a brindar una visualización completa del páncreas y bueno, esta no se va a alterar por la presencia de gas y va a permitir la medición del tumor, así como identificación de la presencia de metástasis hepáticas o actividad ganglionar y pues va a ser útil para la evaluación
pues sí, de la infiltración del eje por toma mesentérico, como una valoración para la resacabilidad, que es lo que, bueno, ahorita vamos a ver. Y bueno, el ultrasonido endoscópico, este va a ser un estudio, pues obviamente más costoso e invasivo, con el cual se puede conocer el tamaño del tumor y su relación con estructuras vecinas. Además, pues también nos va a ser útil en la toma de biopsia con una precisión de un 95%, perdón, en lesiones pancreáticas y detección de ganglios hasta un 88%. Y vamos a tener otro estudio que es la colangiografía retrógrada endoscópica. En esta vamos a tener que aproximadamente el 90% de los pacientes con cáncer de páncreas pues tienen alteraciones con este estudio. Este va a ser un estudio invasivo útil para pues colocar endoprótesis, que también es parte de, pues, del tratamiento. ¿Esto para qué? Pues para drenar, o bueno, más bien para tener un drenaje biliar preoperatorio en caso de obstrucción, y pues esto nos permite también realizar pues las biopsias. Aquí hubo uno que no les puse, que fue, no, sí se los puse, es el TEP. La tomografía por emisión de positrones, pues aquí no, pues no se va a considerar un estudio de primera elección y solo va a estar indicado cuando pues los estudios convencionales pues no sean concluyentes básicamente. Y bueno, creo que eso es todo de esta parte. Sí. Vale, vamos a ver los factores pronósticos y esto es asociado hacia, pues propiamente, como le dice el nombre, el pronóstico, la propia patología. Dentro de esto, la literatura engloba diferentes aspectos en cuanto a cómo está desarrollándose este cáncer pues, en el paciente, tomando en cuenta los rubros de tamaño tumoral, de la presencia de metástasis ganglionares y del margen positivo posterior a la resección. Bueno, en cuanto al tamaño tumoral, vemos que en tumores con un tamaño menor a 3 centímetros, la supervivencia llega a ser a 5 años de 28%. Vemos incluso que pues, no es una tasa tan elevada, pero esta será directamente proporcional en el caso de los tumores pues, aumentados. Es proporcional a los encuentros o sucesos adversos en el paciente conforme el tamaño sea mayor, ¿no? Y conforme el estadiaje también sea, pues, más elevado. Ahora, la presencia de metástasis, ya hablando de estadios, pues, más avanzados, como un estadio tipo 4, donde ya vemos una invasión a ciertos ganglios o otros órganos, pues, adyacentes, aquí, pues, es más relevante en este aspecto, ya que en pacientes con ganglios negativos se habla de una supervivencia hasta 36 meses en un 25 a 30, pero esto sí se ve muy, muy afectado, ya que cuando los ganglios son positivos, este porcentaje pues, disminuye una barbaridad, va hasta del 5 al 10% o hasta menos, y esto es un factor pues, muy negativo para el paciente en cuanto al progreso de la propia enfermedad. El margen positivo es un dato pues, a tener muy en cuenta, ya que los pacientes que tienen una resección tumoral, em, pues lo que se propone tal cual es que en esta resección tumoral se logre obtener la mayor parte del tejido dañado. De esta forma, pues hay un mejor progreso, pero el margen, en caso de ser positivo, es decir, que queden células adyacentes tumorales pues, presentes, va a tener un pronóstico muy malo. Vemos que la supervivencia a 5 años es de tan solo un 8% y esto va a seguir progresando y la esperanza de vida del paciente va disminuyendo junto con la propia calidad de vida del mismo, ¿no? Son como los aspectos a tener en cuenta importantes sobre estos puntos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la etapificación. Esto es muy rápido. Esta tablita la divide como una etapa clínica temprana, localmente avanzada y avanzada. Recordemos que una localmente avanzada es cuando ya vamos a tener ganglios linfáticos positivos. Esta va a ser una pues, de las presentaciones más comunes, como en la etapa temprana, cuando solo está limitado a lo que es el páncreas, va a ser del 10 al 15%. Igual aquí pues viene esta parte del tratamiento, que ahorita lo vamos a profundizar un poco más, pero cuando está localizado al páncreas va a ser un tratamiento quirúrgico. En un localmente avanzado, que ya tenemos ganglios linfáticos positivos, ya es un porcentaje pues significativo del 30 al 35% de los pacientes, y aquí el tratamiento ya no va a ser quirúrgico, ya vamos a necesitar quimioterapia o radioterapia.
Y en una enfermedad avanzada, que propiamente pues ya podemos definirla como que haya metástasis a otros sitios, esta pues ya va a ser un porcentaje más amplio. Aquí menciona que en menos de los 50 años pues va a ser difícil que se presente, pero pues ya el resto de la población va a ser muy fácil que se encuentre en este estadio. Y aquí pues igual prácticamente el tratamiento sería sintomático, o sea, por así decirlo, sería tratamiento paliativo con quimiorradioterapia. La siguiente, por favor. Y bueno, esta tablita es la del TNM, que recordemos cómo nos clasifica estas etapas, etapa 1, 0, todo eso, pero aquí pues lo importante es esto que les mencionaba, ¿no? Una etapa 0 es cuando el carcinoma va a ser in situ, va a estar localizado, va a ser un mejor pronóstico para el paciente, ya que prácticamente con cirugía vamos a poder quitar esta parte. Cuando ya tenemos una etapa 1, igual el tumor va a estar confinado al páncreas, no va a haber ganglios linfáticos, no va a haber metástasis, también va a ser de buen pronóstico. A partir de la etapa 2 es cuando ya se va a ir extendiendo poco a poco, ya vamos a tener ganglios linfáticos positivos y pues esta parte ya va a ser pues de poder pronóstico para el paciente. Y la etapa 4 es cuando ya prácticamente tenemos metástasis y está infiltrado diferentes estructuras y pues ya el paciente únicamente va a requerir tratamiento paliativo. Como vemos, pues no es muy importante memorizar todo el TNM, sino que más o menos pues aprender a identificar cuándo es etapa temprana, avanzada, localmente avanzada, y pues de acuerdo a eso también va a ir el tratamiento. La siguiente, por favor. Ok, bueno, continuando con el tratamiento, pues vamos a tocar primero lo que es el tratamiento en los primeros estadios, que va a ser el tratamiento quirúrgico. Ok, como tal, pues la resección quirúrgica se va a llevar a cabo en aquellos pacientes en los que tengan un tumor resecable. El tumor resecable tiene que contar con las siguientes características, que es, bueno, no debe de haber ninguna afección ganglionar, no debe de haber metástasis local, bueno, afección ganglionar como tal. Tampoco debe de tener compromiso vascular, ya sea a tronco celíaco, arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior o vena porta. Aunque se menciona que si alguna de estas, de alguno de estos vasos tiene alguna afectación limitada, alguna invasión limitada, pues se puede resecar esa región para poder dejar márgenes negativos. Pero bueno, entonces en este caso, en caso de que el tumor sea resecable, pues se va a llevar a cabo la pancreatoduodenectomía. Como habíamos visto en una de las clases anteriores, sí, creo que fue en la de síndrome de Zollinger-Ellison, pues ya habíamos visto que el páncreas no se puede resecar solamente, se tiene que resecar junto con el duodeno precisamente por toda la vascularidad, ¿no? Entonces, este procedimiento se va a llevar a cabo únicamente en el 10 al 20% de los casos, que son aquellos casos que pues, están en estadio 1, ¿no? Y bueno, las contraindicaciones pues van a ser metástasis a distancia o una infiltración arterial. Ya habíamos visto anteriormente que si la infiltración arterial o vascular es limitada, se puede resecar, pero en este caso sería una infiltración arterial ya pues más intensa, más invasiva, que abarque mayor territorio de estos vasos, ya sea tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria hepática o cualquiera de las venas que ya mencionamos anteriormente. Y en caso de que haya adenopatías metastásicas, es decir, ganglios positivos, pues se menciona que también se puede llevar a cabo esta pancreatoduodenectomía, resecando todos estos ganglios, ¿no? Y bueno, esto con el fin de evitar que se disemine pues esta enfermedad. Y bueno, vamos a tener el caso en el que si se trata de un tumor de cabeza pancreática, se va a llevar a cabo la pancreatoduodenectomía. Vamos a ver más adelante cómo se lleva a cabo este procedimiento. Y en caso de que sea un tumor ya sea en cuerpo o en cola, vamos a llevar a cabo la pancreatectomía subtotal o distal, siempre con esplenectomía. Precisamente pues para evitar que se disemine a estos órganos y pues ya sabemos que pues tiene una gran relación con la vasculatura del, del vaso también, ¿no? Entonces también se va a resecar en caso de que sea un tumor en cuerpo o en cola. Ok, siguiente, por favor. Ok, pues vamos a tenerla, bueno, ya enfocándonos a los tumores que se encuentran en cabeza de páncreas, pues vamos a tener la pancreatoduodenectomía, que es la PD. Vamos a tener el estándar, que como tal
Ay, disculpen. Es el procedimiento de Whipple, que este procedimiento pues es un procedimiento muy radical. Se llevaba a cabo, bueno, se empezó a llevar a cabo en el siglo pasado, aproximadamente en la década de los 30, de los 40, pero como les mencionaba, pues es un procedimiento muy radical. Se trataba de resecar la cabeza del páncreas, como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Todas estas regiones de gris, pues es todo lo que se iba a quitar. Cabeza de páncreas, duodeno, los primeros 15 centímetros de yeyuno, todo el colédoco, vesícula biliar y resección parcial del estómago. Generalmente pues era el píloro y el antro, ¿no? Entonces pues realmente esto era muy radical y pues los pacientes iban a tener más complicaciones nutricionales, por ejemplo. Entonces se optó por hacer una pancreatoduodenectomía con conservación de antro y píloro, es la PDAP. Ajá. Y entonces en esta igual se resecaba la vesícula biliar, el colédoco, el duodeno, los 15 primeros centímetros de yeyuno, la cabeza de páncreas obviamente, pero se dejaba el antro y el píloro. Y entonces en este caso se hacen 3 anastomosis, que es la pancreatoentérica, es decir, el yeyuno con el páncreas, la bilioentérica, que es lo que queda de la vía biliar con el intestino, y la gastroentérica, como lo vemos aquí, el píloro con el yeyuno. Y, bueno, dice el doctor que son 4. Bueno, esto fue lo que encontré, no sé cuál es la cuarta, doctor. La cuarta no se ve ahí, no está ahí la cuarta anastomosis. Es una del páncreas, una de la vía biliar, una del estómago, las 3 que se ven ahí, y la cuarta se encuentra abajo. Recuerden que esta es una reconstrucción, como bien lo decías, muy parecida a una Y de Rux. Entonces la cuarta anastomosis se encuentra en la parte distal. No la vemos ahí, o no sé si traen por ahí otro esquemita No, doctor. de esta cirugía. Bueno, la última anastomosis está abajo. Se unen las dos asas de intestino delgado. Esa es Ok. la cuarta anastomosis. Esas son las anastomosis que, pues digamos que vemos aquí para hacer la reconstrucción, pero llevamos una más abajo para completar una Y de Rux, más o menos. Ok. Ok, bueno, entonces este es el procedimiento que se lleva actualmente, ¿no? Y se puede también hacer la resección parcial de la vena mesentérica superior o de la vena porta, pero se deben de resecar los ganglios linfáticos que estén cercanos al tumor, que estén adyacentes, ya sea pues precisamente de la cabeza del páncreas, del píloro, del antro, precisamente de los vasos sanguíneos, y pues sí, para evitar que se haya diseminado a los demás órganos, ¿no? Y pues como tal, la linfadenectomía, como les mencionaba, es de la cabeza del páncreas, conducto biliar, y se puede llegar hasta el hilio hepático, de tronco celíaco, todo lo que esté a su alrededor se debe de resecar. Y se deben de contar de 12 a 15 ganglios. Y bueno, sí, siguiente, por favor. Y bueno, les coloqué esta imagen porque me pareció muy interesante cómo es que hacían esta anastomosis pancreatoyeyunal, porque se tiene que unir como tal el conducto pancreático con la mucosa del intestino, ¿no? Entonces ahí se hace la anastomosis y aparte se tiene que unir el parénquima del páncreas con la serosa del yeyuno como tal. Entonces, pues, no sé, esto sí me pareció interesante. Bueno, siguiente. De esa anastomosis que pusiste ahí, la que te pareció interesante, hay varias técnicas. Esa es una de tantas, pero hay varias técnicas. Ya eso ya es más especializado, ya es de residencia, pero sí, justamente esta cirugía es de las más bonitas, las más difíciles. Yo creo que es la más difícil que hay por el número de anastomosis que lleva, ya vimos. Para empezar hay que comprender, así como en la cabeza hacer un mapa mental justamente de lo que estamos platicando, qué anastomosis, a qué distancia, cuántas tenemos que hacer, con qué sutura, cada una tiene su chiste. Por ejemplo, ahorita te llamó la atención la pancreato yeyunal, pero después está la de la vía biliar igual con el yeyuno, la del píloro, si como bien decía, si se conserva el píloro, no se conserva.
cómo hay que anastomosarlo, a qué distancia va cada una de las anastomosis. Y la última, la de hasta abajo, que te decía que es la cuarta que falta, que es para completar la Y de Rux. Tiene su chiste a qué distancia, porque el paciente puede tener reflujo biliar, reflujo pancreático, reflujo de comida. O sea, ahí como ven en el dibujito donde ya están hechas las anastomosis, ahí aparentemente preservaron el píloro, la comida se puede ir para arriba, en lugar de irse para abajo, se puede ir para arriba. Hay que garantizar también que el flujo pancreático y biliar se vayan para la dirección adecuada. Si queda muy larga el segmento de intestino, si queda muy corto, puede erosionar la bilis al páncreas, a esta anastomosis justamente que tenemos ahí, cuál es la anastomosis que más fuga, qué vamos a hacer cuando fuga, si fuga una y las otras dos sí quedaron bien. Por eso es que es una cirugía muy compleja, ¿sale? Y justo pues te llamó la atención ahí, esa sí es una anastomosis esa compleja, pero hay varias técnicas para hacer esa anastomosis. Esa es una de como de 3 que hay actualmente. Ok. Sí, gracias, Doc. Siguiente, por favor. Y bueno, pues se menciona que aparte de este tratamiento quirúrgico, se le debe de dar un tratamiento coadyuvante, como la quimiorradiación posoperatoria. Y se menciona que el tratamiento de elección, o bueno, esto según el INCAN, hace 10 años, se usaba el 5-fluorouracilo o la gemcitabina durante 6 meses y radioterapia. Se irradiaba al paciente con 45 a 50 grays de dosis y bueno, se mencionaba que los pacientes iban a tener una mediana de sobrevida de aproximadamente unos 16 a 25 meses, si todo esto funcionaba. Y bueno, los pacientes que podrían, bueno, que tenían una supervivencia a 5 años, pues únicamente el 18 al 24%, ¿no? Ya sea con una resección completa y que hayan recibido quimioterapia y radiación coadyuvante. Entonces, realmente es muy bajo el porcentaje de supervivencia. Y pues, como les mencionábamos anteriormente, pues todos estos pacientes en general van a tener un muy mal pronóstico. Y bueno, de complicaciones, una parte, se menciona que el 70% de los pacientes que hayan llevado a cabo todos estos tratamientos, pues van a tener recaídas de tipo local y pues metástasis, ¿no? Entonces, por esto es que es un bajo porcentaje de supervivencia de 5 años, pues de estos pacientes. Y bueno, de complicaciones se menciona que se pueden generar fístulas pancreáticas o fístulas biliares, sepsis abdominales, abscesos, vaciamiento gástrico tardío, hemorragia, hasta trastornos respiratorios. Entonces van a ser demasiadas las complicaciones que pueden tener estos pacientes y bueno, pues el doctor ya mencionó unas anteriormente. Y bueno, esto respecto a este tratamiento. Y bueno, aquí tenemos una resección de cola de páncreas junto con el vaso, como les mencionaba anteriormente, en caso de que el tumor se localice en esta región. Y bueno, aquí se encuentra el tumor y bueno, siguiente, por favor. Bueno, hablando del tratamiento en enfermedad localmente avanzada, pues vamos a tener que la derivación biliar interna va a constituir en ocasiones el único tratamiento posible que pues va a mejorar sintomáticamente a los pacientes con ictericia. ¿Esto por qué? Porque va a haber porcentajes de pacientes, bueno, hablando específicamente, el 15% de los pacientes va a ser susceptible a extirpación, el 40% va a tener enfermedad localizada, pero irresecable, y el restante, que es un 45%, pues va a tener metástasis a distancia al momento del diagnóstico. Entonces, es por esto que pues esta derivación es la única alternativa en el tratamiento. Y bueno, de igual modo, en sujetos con enfermedad localmente avanzada e irresecable, pues vamos a tener que, bueno, aquí es importante pues que tengan un buen estado funcional. Aquí el tratamiento más adecuado va a ser la quimiorradioterapia, ya que pues hay mejoría en grado considerable la supervivencia en comparación con la quimioterapia por sí sola o por la radioterapia por sí sola. Entonces aquí es conjunto. Y comparte mucho el manejo o el abordaje del siguiente tratamiento que vamos a ver a continuación. Se maneja casi igual.
Muy bien, ahora vamos a entrar con la parte del manejo del tratamiento en los pacientes con una enfermedad ya de tipo metastásica. Y vamos a ver que en la propia literatura y ya no solamente en el propio INCAN de, como decía mi compañera hace 10 años, sino incluso en las propias páginas de Cáncer Gov y todo este aspecto, nos hablan acerca de este tratamiento que es meramente de tipo paliativo, sobre todo en relación con la sintomatología del paciente y pues con el propio tratamiento escalonado para el manejo del dolor, que tiende a ser pues una de las cosas que más va a afectar al paciente cancerígeno y sobre todo en un estado ya de tipo 4 metastásico. Ahora, dentro de englobando aparte de toda esta parte del dolor y del tratamiento que se le brinda sintomático, nos hablan acerca del uso de quimioterapia y pues propiamente pues se dice que tiene un beneficio en cuanto a la esperanza de vida del paciente, aunque no tiende a ser muy grande, debido a que el pronóstico de la enfermedad pues no es muy bueno, y menos en un estadio tan avanzado. Así que pues si se le puede brindar la quimioterapia al paciente, pues claro que se va a hacer, incluso pues el requerimiento de una terapia junto con radioterapia coadyuvante, pues ayudaría mucho también al desenlace del paciente. Ahora, les mencionaban hace rato los dos fármacos principales, que es el 5-fluoruracilo y la gemcitabina. El 5-fluoruracilo en la bibliografía pues es como lo más investigado y es el que a lo largo del tiempo pues se usó durante bastante. Y la gemcitabina ahí les puse estudiado recientemente, pero más bien la gemcitabina en los propios artículos, en la literatura nos menciona que es el que se debería utilizar como mecanismo de elección para pues inhibir esta acción proliferativa de las propias células. Y bueno, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Aparte que este sería como el inicial o el que deberíamos considerar, es que diversos estudios han hecho, han surgido otros fármacos antineoplásicos que tratan de buscar otras vías, pero no han mostrado una mejoría con el uso de estos mismos fármacos. Incluso se ha optado por ciertas combinaciones farmacológicas, donde vemos el uso de la propia gemcitabina con otros fármacos y pues el efecto o los resultados de los mismos estudios no muestran un desenlace, un impacto significativo en la esperanza de vida del propio paciente, incluso en un desenlace a 5 años. ¿No? Dentro de los fármacos que se pueden llegar a usar, hay bastantes y hay otros estudios que meten algunos otros fármacos. Dentro de ellos tenemos al paclitaxel, que es propiamente pues el paclitaxel con sus propiedades antitubulinas, pero lo que tiene de especial es que está unido con micromoléculas de albúmina, lo que le permite una mejor difusión a nivel de zonas como metástasis, ya sea hepática, lo cual va a generar una mayor acción, un mejor mecanismo del fármaco. O otros fármacos como el erlotinib, que actúan inhibiendo las sinasas y de esta forma, pues tratando de impedir la replicación celular pues constante y pues generar pues un proceso benéfico para el paciente, aunque pues los resultados son muy bajos de acuerdo a la esperanza de vida del mismo. Ahora, en cuanto a la administración de este fármaco, en el caso del cáncer pancreático se menciona la administración por vía intravenosa de 100 miligramos por metro cuadrado en una perfusión de 30 minutos. Y esto se va haciendo pues con respecto a ciclos de quimioterapia en el paciente. Se dice que el ciclo inicial tiene que ser de una dosis por semana durante 7 semanas, teniendo posterior a esto una semana de descanso. Y ya a partir de estos, los siguientes ciclos van a ser una dosis de igual manera, pero ahora durante 3 semanas y con su semana posterior de descanso y así continuamente. Siendo esto pues importante la revisión y la valoración por el médico oncólogo que esté viendo también la interacción del propio fármaco, el desarrollo de algún aspecto de toxicidad y de no ser así, pues ir disminuyendo bueno, de no ser así, pues controlar la dosis y si ya hay efectos pues adversos o más toxicidad que el efecto benéfico, pues ir disminuyendo la cantidad de dosificación del propio fármaco. Y pues eso principalmente es lo que llegan a abordar en el paciente pues metastásico, aunque pues es un desenlace pues muy poco favorable. Siguiente, por favor. Y bueno, ya vamos a pasar a lo último, que es el resumen de todo esto que ya vimos. Vamos a tener que, como les había dicho, el estadio 1 generalmente es el de mejor pronóstico, en el cual prácticamente con la resección quirúrgica, pues el paciente va
va a tener pues sí, un mejor pronóstico. Y aquí se menciona que la sobrevida o la supervivencia que el paciente llega a alcanzar es del 40%, pero pues en estos pacientes, igual como todo lo que ya vimos, generalmente se les administra quimioterapia con radioterapia coadyuvante a este procedimiento quirúrgico para poder pues evitar esta, pues que otra vez haya recaídas, ¿no? De esta parte del cáncer. En el estadio 2, prácticamente a partir de este ya se va a considerar como tratamiento paliativo, en el cual pues de elecciones radioterapia con quimioterapia concomitante, ese sí al mismo tiempo, al igual que en el estadio 3. Y en el estadio 4, que es el de peor pronóstico, se menciona que este prácticamente ya es un estadio en el que se le va a dar tratamiento paliativo al paciente, en el cual además de estas opciones de radioterapia, quimioterapia, pues se pueden dar, pues por ejemplo, analgésicos, ¿no? Por esta parte de los pacientes que pues sí, que prácticamente refieren dolor en la espalda, en abdomen inferior, pues se les dan analgésicos, se les da esta parte del tratamiento específico para el cáncer y también se llega a mencionar que se les puede dar bloqueo químico de nervios esplácnicos para pues ayudar a sobrellevar esta parte del dolor, pero pues prácticamente ya aquí el paciente está pues en un pronóstico muy malo en el cual pues este tratamiento se vaya a llevar a cabo mientras pues el paciente dure con vida. Y pues ya, la siguiente. Ok, respecto al seguimiento, pues se menciona que en estos pacientes, como tal, ya mencionaron mis compañeros que pues van a tener un mal pronóstico, ¿no? Pero en caso de que, pues, por ejemplo, en el estadio 1, ¿no? Que ya se haya llevado a cabo todo este proceso, todo este tratamiento, pues se debe hacer una revisión médica cada 2 a 3 meses. Y pues ya sabemos, ¿no? Con un examen físico completo tenemos que checar íntegramente al paciente, completamente, y pues le podemos pedir su radiografía de tórax y su TAC, eh, ya sabemos, ¿no? Radiografía de tórax más que nada para checar si no hay enfermedad metastásica que está afectando ya a pulmones. Y la TAC como tal, pues sí, en general de abdomen y puede ser también de tórax, para lo mismo, para checar que no hay enfermedad metastásica. Y pues como tal, pruebas de función hepática, pero realmente, pues como tal, este seguimiento pues es difícil de seguir, ¿no? Precisamente por el mal pronóstico que van a tener estos pacientes. Siguiente, por favor. Ok, y bueno, ya por último el pronóstico, vamos a tener pues las cifras como tal del pronóstico. En cuanto a la resacabilidad va a variar del 11 al 20%. Y bueno, aquí la mortalidad operatoria se las puse del 3 al 20%, ya que la bibliografía comenta que la mortalidad operatoria es superior al 20% en hospitales en los que no se practica el procedimiento con regularidad y lo especifica más bien con menos de 10 procedimientos o casos por año. Y en contraste, pues con la tasa de mortalidad menor en 3% en los centros donde sí se realiza con frecuencia pues la intervención. Y bueno, la sobrevida a 5 años para los individuos con resección es del 10% y la sobrevida media es de 12 a 18 meses. Aunque pues esta es mayor en personas con ganglios linfáticos negativos, que se queda hasta en un 20%. Y bueno, pues no va a haber supervivencia a los 4 años entre los enfermos con metástasis a distancia. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. No sé si el doctor quiera complementar algo. Un poquito, dudas, preguntas de cáncer de páncreas, adenocarcinoma de páncreas. Es uno de los tumores más malditos que hay, si no es que el peor, justamente por el desenlace, tiene un desenlace muy rápido, mucho dolor, los pacientes prácticamente se mueren de dolor, ya lo explicaron, ya lo mencionaron sus compañeros, es como un cáncer que no le deseamos a nadie. Ya vimos el tratamiento muy complejo quirúrgicamente hablando, muy rápido el avance. Desgraciadamente, muchas veces el diagnóstico ya es tardío en cuanto a que el tumor ya está muy avanzado, ya lo tenemos en un estadio muchas veces ya no quirúrgico, ya no resecable, muy poca sobrevida. Como vieron, las cirugías tremendas son cirugías de 6, 8, 10 horas, donde el paciente prácticamente sale a unidad de cuidados intensivos con soportes vitales,
Si logra sobrevivir a la cirugía, después sigue la terapia coadyuvante, que es uno de los tumores más agresivos que tenemos, que existen actualmente. Los tratamientos, pues les digo, quirúrgicamente es muy agresiva la cirugía, y también las dosis de neoadyuvantes también son muy agresivas para este tratamiento. Y les decía, sobre todo el tumor, el dolor, que es un dato clínico, los pacientes se mueren de dolor. Nada más recordar por ahí marcador tumoral de cáncer de páncreas. CA 19.9. Así es, 19.9. Y recuerden, como en todos los cánceres, el diagnóstico es con la biopsia. ¿Vale? La biopsia es la que nos da el diagnóstico definitivo de esta patología. También tiene que ver mucho la ubicación, ya vieron más frecuencias a nivel de cabeza, cuando es a nivel de cuerpo y cola y se puede hacer una pancreatectomía distal, es un poquito menos agresivo, la cirugía es más noble, más fácil, más rápida y no tenemos tanta complicación con el tratamiento. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues alguna duda o pregunta que tengan de cáncer de páncreas. Yo, doctor, se supone, bueno, genómicamente este cáncer también aumenta el riesgo de presentar otros tumores. ¿En cuál de todos es, o sea, aquí en México, cuál de todos es como el que más se puede encontrar? ¿El ovario, el de mama, el de colon? O sea, aparte del... ¿Cómo? ¿Sí me escucho? Sí te escuché, pero no te entendí. Ah, ok. O sea, ¿qué tan común es encontrar un tumor aparte del cáncer de páncreas? O sea, como Un en tumor, ovario, mama, colon. un tumor sincrónico con el de páncreas, Ajá. no, rarísimo, no es frecuente, para nada. Ya con el de páncreas tienes. Y les decía, aparte, el tiempo de evolución es rapidísimo. O sea, no, es menos de un año, a lo mejor 3, 4 meses. Los pacientes se van rapidísimo con el cáncer de páncreas. Y encontrarles otro sincrónico, no, rarísimo. Ah, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Yo, doctor, aún con la extirpación del páncreas, la sobrevida es baja. Sí. Recuerdan, para poderlo, el gran problema de estos pacientes a nivel, digamos, institucional o público, es que necesitamos tener el diagnóstico antes de operarlo y los criterios de resecabilidad. O sea, que el tumor sea pequeño, sea resecable, que no tenga metástasis, la invasión a estructuras adyacentes, ganglios, estructuras vasculares, sobre todo los vasos sanguíneos adyacentes que puedan ser respetados y que sea candidato a resecarlo. O sea, necesitamos protocolizar al paciente, necesitamos tener una biopsia. Recuerden, una biopsia a nivel institucional de lo que sea más o menos, o sea, la patología me refiero, tarda de 2 semanas a un mes aquí en México. Nada más la biopsia. Ahora, a este paciente le vamos a tomar una biopsia por CEPRE o guiada por ultrasonido endoscópico. Entonces, vamos a hacer el trámite para eso, para que nos acepten ese estudio, que no lo hay en todas las sedes, una CEPRE o un ultrasonido endoscópico, tenemos que pedir, justificar el estudio. O sea, tenemos que tener previamente una sospecha de tumor de páncreas con marcadores tumorales, con una tomografía, con un estudio de imagen que respalde que tiene un tumor el paciente. Después, marcadores tumorales. Después que ya tenemos todo eso, el endoscopista nos dice, bueno, ya está bien, ya tengo la evidencia de que probablemente sí tenga, que amerita una CEPRE. Las citas de la CEPRE de 1 a 3 meses. Ya le hicieron la CEPRE, ya tomaron la biopsia, el cepillado, ahora esperar la patología, un mes más. Entonces, si se dan cuenta, el gran problema de estos pacientes es que no los alcanzamos por esos trámites.
O sea, cuando ya tenemos el diagnóstico histopatológico definitivo, adenocarcinoma de cabeza de páncreas, ¿no? El paciente, nosotros lo captamos a lo mejor, se me ocurre, al mes de que empezó con su patología. Para cuando tenemos el resultado, a lo mejor ya estamos en el mes 3 o 4 y el tumor ya no es resecable. Ese es el gran problema. Tenemos que hacer todo rapidísimo, lo que les decía, agarrarlo en un estadio resecable. Si por X circunstancia o el paciente de modo particular se hace los estudios, se hace la biopsia y lo tenemos a tiempo, son los pacientes que son candidatos a cirugía, que se pueden resecar. Entonces, ese es el gran problema que tenemos aquí en México con estos pacientes. Estos pacientes es muy complicado que te aguanten una cirugía de forma particular, que tengan los recursos para poderla pagar, porque les decía, imagínense la cirugía, las anastomosis, requieren de nutrición parenteral, requieren de terapia intensiva. Entonces, imagínense el costo que pueda tener a nivel particular esta cirugía. Y a nivel institucional sí se puede, sí se hace, pero necesitamos así como que se alineen todos los astros para poderlos agarrar con criterios de resecabilidad. Y después de eso, pues todo lo que viene. O sea, no es como ya ganamos la batalla, sino que sobreviva, la sobrevida a la cirugía, el sangrado que puedan llegar a presentar, las complicaciones de las anastomosis de la cirugía. Y después de eso, todavía si el paciente quedó con márgenes positivos, todavía quedó con tumor o con ganglios, pos la terapia neoadyuvante. Entonces, como ven, es algo muy, muy complejo de tratar. Sí hay pacientes que sobreviven, sí hay sobrevida, sí, pero se requiere de todos esos factores o circunstancias para que pueda pasar de forma favorable el paciente. ¿Alguien más que tenga dudas? Doctor, ¿Sí? ¿y por qué el resultado de una biopsia tarda tanto? No sé. Es a Ah, nivel institucional, estamos hablando. Es como todo, o sea, el ejemplo básico es la cantidad de estudios y de biopsias que hay y el poco recurso material o humano que pueda haber, o sea, cantidad de patólogos. A nivel particular, una biopsia más o menos tarda una semana aproximadamente. A nivel particular, estamos hablando de nivel particular, donde tú la pagas totalmente, te tarda una semana, que es el proceso que muchas veces los patólogos dicen que lleva la preparación de la muestra, cortarla, prepararla, hacer las laminillas, la observan, la estudian y ya te hacen el reporte. A nivel particular, obviamente si urge, te la pueden tener a lo mejor en un par de días a nivel particular, pero a nivel institucional es tremenda la carga de trabajo que tienen. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En la raza hay el servicio de patología y de hecho ahí hay la residencia para hacer patología. Pero solo es un servicio de patología. Más o menos han de ser a lo mejor unos 10 patólogos en el servicio. Y hay residentes también. Pero la raza ve todos los hospitales del norte de patología. La mayoría de los hospitales del IMSS no tienen patología, los generales de zona. Entonces todos mandan para allá. Y me refiero a todos los servicios, ginecología, todas las biopsias que hacen, mama, ovario, cervix, cirugía general, todas las vesículas, todos los apéndices, todas las amputaciones, angiología, todos los servicios quirúrgicos, todos los tumores óseos, todo lo de oncología. Entonces la carga de trabajo que tienen es impresionante, por eso es que tarda tanto un reporte de patología. Entonces muchas veces en estas circunstancias se le ofrece al paciente la alternativa particular, decirle, ¿sabe qué? Llévese su biopsia, que la analicen de forma particular y que nos entreguen el reporte. Lo mismo, por ejemplo, pasa con las CEPRES. Las CEPRES también nada más se hacen en la raza. A nivel del IMSS es la única sede que tiene CEPRES. Entonces, cubre todos los hospitales del norte, cubre varios estados de la República. Entonces, las citas para CEPRE en la raza están más o menos en 3 meses. Ultrasonido endoscópico solo tenemos a nivel del IMSS, solo hay en Centro Médico Siglo XXI. En la raza no hay ultrasonido endoscópico. Entonces, échale los cálculos por qué es que es tan tardado esta situación. En oncología, en siglo XXI, que es el único lugar donde hay oncología dentro del IMSS, para que les reciban un paciente con una referencia, por ejemplo, estamos hablando de un paciente que tenga cáncer de páncreas,
les piden a fuerza que tenga ya la biopsia, el resultado de la biopsia. Si no tiene una biopsia que diga que el paciente tiene cáncer de páncreas o de lo que sea, no les reciben al paciente. Y de ahí todavía el paciente pasa a una preconsulta donde corroboran los datos, donde revisan las laminillas y después de eso ya lo mandan al oncólogo. Entonces, imagínense el tiempo que tarda el paciente en llegar a su consulta oncológica. Entonces, para cuando llega el paciente, pues obviamente ya no es resecable su tumor. Pero eso es lo que pasa, por eso es que tarda tanto una biopsia. Ok, gracias, Doc. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas de cáncer de páncreas? O sea, yo sí, Doc. O sea, por decir, Sí. bueno, yo sí le hablo de un caso específico. Por decir, bueno, yo tuve un familiar recientemente, pues falleció por este cáncer. Y bueno, en su reporte de patología, lo único o el único reporte diagnóstico es inflamación crónica intensa asociada a cambios celulares de tipo reactivo. Dice, nota, en el material estudiado no existe evidencia de malignidad. Sin embargo, esto fue en ICEMIM. Yo sé que obviamente Ok. depende de cada sede, pero por si aquí la refirieron a Toluca y sí le hicieron el CEPRE. Entonces, pues bueno, o sea, mi duda solamente es, eh, o sea, en este caso, en este tipo de resultado, sí, o sea, sí era la mejor opción el CEPRE, ya con el dato patológico, o sea, a eso me refiero más bien. Que No te entendí. O sea, tenían esa biopsia y después le hicieron CEPRE, ajá, pero pues la biopsia tiene que no existe evidencia de malignidad, solo que tiene cambios celulares de tipo reactivo. pero ¿cómo tomaron esa biopsia? Ah, híjole, no recuerdo. Recuerden, la única forma de tomar biopsia aquí es con CEPRE o con ultrasonido endoscópico. Y Sí, fue con Semín, los yo que dos. sepa, Ujú. no tiene ultrasonido endoscópico. A lo Sí. mejor pudieran subrogarlo en alguna otra sede, pero y son los dos. Y justamente, ese es otro tema importante que tocas. Muchas veces la biopsia, o sea, después de todo este show que platicamos, por ejemplo, nos reporta el patólogo material insuficiente o nos deja la duda, justamente como ahorita tú me dices. Pues no dice que tenga cáncer, pero pues el paciente está mal, ¿no? Sigue malo el paciente. Todo indica que puede ser que sí, pero la biopsia dice que no o está dudosa. Entonces, hay varias opciones. Una es repetirle el estudio nuevamente, o sea, hacer la CEPRE para volver a tomar la biopsia, o si fue por ultrasonido, puede ser que a lo mejor no biopsiaron exactamente el tumor o haga de cuenta que le dieron la biopsia, pasó a un ladito del tumor. Entonces, por eso no captó células malignas. O justamente donde entró la aguja no había células malignas. Entonces, por eso nos reportan eso. Entonces, hay que complementarlo con los otros estudios. O sea, en este caso, si lo tumbaron por ultrasonido endoscópico, sí había que repetir, había que hacer la CEPRE. O al revés, inclusive. Si la CEPRE ya dijo que no había nada, entonces, muchas veces hay que tomarlo por ultrasonido endoscópico. Recuerden, un tumor a nivel tridimensional. O sea, la CEPRE entra a nivel del conducto pancreático. Entonces, puede hacer que a lo mejor el tumor está hasta la cola del páncreas y la CEPRE no alcanzó a biopsiar esa parte. Entonces, nos vamos a la otra alternativa. Y a pesar de eso, todavía, si tenemos la duda, hay oncólogos que deciden hacerlo. O sea, ante la duda, así como que pues ya, por ejemplo, ya tenemos 2 biopsias que dicen que pues que quién sabe, pues ya hay que operarlo, ¿no? Estamos en la opción de que ya no hay tiempo que esperar porque el tumor puede avanzar, entonces pues ya se opera y se manda a un definitivo. Y la otra alternativa que en algunas cosas se puede realizar, en el de páncreas normalmente no se hace, pero en algunos otros tumores es uno que se llama estudio de patología transoperatoria. ¿En qué consiste? Que le tomamos una biopsia ahí, ya estando con el paciente abierto, tomamos una biopsia en ese momento, la mandamos al patólogo en ese momento. Esa alternativa de los patólogos tampoco la tenemos en todos los hospitales. Y el patólogo en ese momento la revisa y nos dice si es una adenocarcinoma de páncreas. Entonces ya procedemos a hacer la cirugía de Whipple. O nos dice no,
no tenemos evidencia de células malignas, no le quiten nada. Y entonces, pues hasta ahí termina la cirugía. Esa es otra alternativa, es un estudio transoperatorio. Por ejemplo, en la raza se tiene esa alternativa de hacer un estudio transoperatorio. En ese momento, les digo, se abre el paciente, se toma la muestra y esperamos el resultado. Hasta que el resultado esté, no avanzamos con la cirugía. Pero esa es otra alternativa. En este caso que nos planteas, bueno, nos sirvió ahorita para analizar esa parte de que muchas veces la biopsia puede ser dudosa, puede fallar, sí, hay que repetirla con otro estudio, sí, también, pero en este caso, pues sí, habría que volver a hacer la CEPRE o repetir los estudios de imagen, volver a repetir los marcadores tumorales hasta aclarar la situación. El problema del cáncer de páncreas, lo que les decía, es el tiempo. Tenemos que apurarnos porque si no avanza. Y en una de las alternativas es ofrecer la cirugía. Así, ni modo, decirle al paciente, pues, ¿sabes qué? Pues no tenemos reporte, pero yo creo que probablemente tienes un adenocarcinoma de páncreas y si no te operamos ahorita, ya no te vamos a operar. Ese es el panorama tan malo que tenemos en este cáncer. Y el paciente se llega a quedar en el lado de que pues ya no tiene nada que perder, o sea, tiene un adenocarcinoma de páncreas y pues la mortalidad es muy alta y se va a morir prácticamente. Entonces, pues el paciente va a terminar diciendo, pues háganme algo, ¿no? Inténtenlo por lo menos. Y eso es el rubro en el que caemos. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas de adenocarcinoma de páncreas? No, doctor, me parece que no. No, doctor. Muy bien, pues fueron más, ahora sí fueron más dudas y preguntas, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que ya lo están repasando, lo están entendiendo. Y nos queda, en teoría, nada más tumores endocrinos y cerramos el ciclo. De hecho, el examen va a ser hasta tumores endocrinos, que lo veríamos en teoría el viernes, igual en línea. Sí, doctor. Igualmente el tema de colangitis. Sí, doctor, era lo que le iba a comentar. Ya me Quedamos pude que íbamos a conectar. empezar con ese, nos las echamos de una vez, ¿no? Con la angitis era poquito. Sí, doctor. Nada más déjeme Bueno, en lo compartir. que se preparan, entonces, lo que les estaba comentando, en teoría, de acuerdo al temario, en nuestro último tema sería tumores endocrinos para el examen, y estamos listos para el examen. Todavía nos quedan, creo que un par de semanas para el examen. Entonces, podemos aprovechar para ver lo de, si ustedes quieren, podemos ver coloprocto. Siempre o ya les había comentado, esa parte no se me hace que sea de gastro, es de cirugía general, pero podemos repasar lo de coloprocto si quieren en una clase. Eso ya lo dejo a su consideración. Eso no, yo no lo incluyo en el examen, por lo mismo que les digo, para mí eso no es algo de gastro. Patología anorrectal, que son hemorroides, fisuras, fístulas y nada más. Y abscesos rectales creo que también venía. Esos temas son rápidos, son un poquito resumidos. No los pongo en el examen, les digo, porque no se me hacen de gastro. Pero si ustedes están de acuerdo, pues lo vemos también. Podemos ver una clase más el próximo lunes. Ajá, el próximo lunes podríamos ver coloprocto. Si están de acuerdo, les digo oficialmente para mí y tumores endocrinos acabamos. ¿Sale? Entonces ya nomás me avisan si sí vemos esta parte de proctología y el examen va a ser presencial. Así nos vamos a tener que organizar. Si lo podemos hacer ya la otra semana, estaría perfecto para ya tener todo cerrado. Y el 22 creo que tengo que entregar calificaciones, entonces, pero pues si ya lo tenemos antes, pues ya nada más va a ser cuestión de subirlas. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, doctor, a mí me quedó una duda. ¿Me puede repetir otra vez lo que incluye? ¿Lo que qué? Lo que mencionó fisuras, hemorroides y Ah, fisura anal, fístula anal y ya, y hemorroides.
Vale, gracias. No, de acuerdo para eso. Bueno, para ese tema, el examen. Como que se corta un poco tu audio, no sé si nada más soy yo o... Sí, se corta un poco, doctor. Ah, ok. Tomemos Arcos de Belén. Oye, ya debe haber mucho tráfico en Arcos de Belén ahorita. Una disculpa, doctor. Bueno, ya voy a comenzar con ya la última parte del tema que vimos la semana pasada, que es todo sobre los trastornos a nivel de las vías biliares. Y nada más una disculpa si no puedo encender mi cámara. Lo que pasa es que como estoy presentando en el celular, si comparto pantalla no me deja prender la cámara. Pero sí logran ver la diapositiva. Ya se Mm, cerró tu diapositiva. Ya no se ve. Sí, sí se ve. Ah, ya no. ¿Ya se ve? O si quieres, mándame el link y yo la comparto rápido. Como te sientas más cómodo. Ah, ok. Ahorita no se ve para nada. No, Ok, no se No, ve. no se ve. No, nada. te la comparto, amigo. ¿Vale? Sí, no te preocupes. Listo, ya te la mandé. Listo. Muchas gracias, amigo. Bueno, ya para abarcar de las últimas enfermedades a nivel de las vías biliares, pues vamos a comentar sobre la colangitis, que como hemos visto con los trastornos anteriores, pues van a tener una íntima relación entre ellos y esta no va a ser la excepción. La colangitis las vamos a definir como un proceso infeccioso a nivel de tracto biliar secundario a una obstrucción a nivel de los conductos. La principal razón y la causa más común es por una litiasis a nivel de colédoco, como vimos anteriormente. Eh, es, bueno, durante, es la combinación de estos dos trastornos, ya que va a haber una obstrucción en el flujo biliar y como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, pues esto va a haber, nos va a dar a un reflujo de las vías biliares al sistema circular, por lo cual nos va a provocar una infección aparte del sistema biliar. El sistema pues se va a propagar a nivel de circulación. Entonces, eh, durante la obstrucción, como habíamos comentado, pues van a aumentar lo que va a ser la presión intraluminal, lo cual va a permitir una colonización bacteriana y pues llevar a cabo pues este proceso infeccioso. Las que sigue, por favor. Bueno, dentro de las causas, tenemos que va a ser cualquier condición que vaya a ocluir todos los conductos a nivel biliar, que nos va a provocar una colangitis. Dentro de las causas, la número uno, como hemos comentado, pues van a ser los cálculos biliares. También vamos a tener una causa iatrógena, que va a ser la RCP, como comentamos en la clase de este tema. Y también tumores, ya sean benignos o malignos, que pues pueden provocar esta obstrucción a nivel de los conductos biliares. Entre otras causas, pero que van a ser más raras, pues van a incluir a la pancreatitis, la colangitis esclerosante primaria, una colangiopatía isquémica e infecciones parasitarias. Esta infección puede ser producida por varios agentes etiológicos, pero de los más frecuentes van a ser la Escherichia coli, en primer lugar,
En segundo le continúa Klebsiella y en tercero Enterococcus. Pero también vamos a tener bacterias como Enterobacter, bacterias anaeróbicas, gram negativas, entre otras más. Pero las principales, Escherichia coli, Klebsiella y Enterococcus. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse una tabla que menciona cómo se va a llevar a cabo esta fisiopatología. Y todo va a empezar con una obstrucción a nivel de todo el sistema biliar, ¿no? Ya sea por las diferentes causas que ya hemos mencionado anteriormente. Esto va a provocar una obstrucción y ya de ahí pues va a dar inicio a todo este cuadro patológico, iniciando como un aumento en la presión biliar, que recuerda que la presión en el conducto biliar es aproximadamente entre 7 a 14 centímetros de agua. Y cuando esta presión se eleva a mayor a 25 centímetros de agua, pues ya va a empezar a tener este reflujo. Aparte de que va a aumentar el reflujo, pues va a haber una permeabilidad en los conductos y van a haber una alteración en la circulación del líquido biliar, por lo cual este reflujo pues va a inducir la formación de biofilms de bacterias, lo cual nos va a dar una respuesta inflamatoria, nos va a dar un cuadro de fiebre, un aumento en los glóbulos blancos y si no se llega a tratar, pues va a producir una bacteremia que si no se le da un tratamiento antibiótico a tiempo, pues nos puede provocar un cuadro de sepsis con su sintomatología como la taquicardia, una hipotensión, una confusión y oliguria. Pero eso no es todo. También lo que está dentro de los mecanismos patológicos de la colangitis es que va a disminuir la excreción de bilirrubina y como no la estamos sacando a nivel del duodeno, lo que va a pasar es que este reflujo lo va a llevar al suero. Entonces, como no estamos sacando bilirrubina, es más, la estamos retomando, pues va a aumentar estos niveles a nivel de circulación y se van a depositar en la piel, en las mucosas, en las membranas mucosas y nos va a dar pues ictericia. De ahí, pues todo este cambio drástico de presiones y el reflujo que tenemos con el líquido biliar va a dañar el endotelio. Entonces, al dañar este endotelio nos va a dar elevación de enzimas que que significan daño a nivel del epitelio ductal, que dentro de ellas pues vamos a tener una elevación de la gamma-glutamil transferasa, de la alcalina fosfatasa, y también vamos a ver daño con elevación de enzimas hepáticas, el aspartato y el alanina. Ahora, una sintomatología clásica es dolor a nivel del cuadrante superior derecho, y esto es provocado por una estimulación al nervio frénico, que por lo mismo de que todo este daño a nivel de los conductos pues va a estimular el nervio frénico y esto va a producirse con dolor a nivel de ese cuadrante. ¿Le puedes dar al que sigue, por favor? No sé, doctor, si aquí quiera complementar con algo. No, continuamos al final mejor. Avanzamos. De acuerdo. Y bueno, dentro del cuadro clínico, pues vamos a tener una tríada clásica, que es la tríada de Charcot. Esta tríada va a estar constituida por ictericia, dolor en el cuadrante superior derecho, y ¿le puedes dar al que sigue para explicarlo mejor? Es que puse una imagen. Bueno, en el cuadro clásico, en los pacientes con colangitis van a tener esta tríada de Charcot, que esta va a estar constituida de ictericia, dolor abdominal o fiebre.
Esta tríada de Charcot, como lo encontrar en literatura, también se conoce como fiebre hepática. Esto es, no se va a encontrar en todos los pacientes, pero nos puede ayudar a orientarnos al diagnóstico de una colangitis, y en personas con casos más severos se puede agregar otros dos cuadros clínicos, otros dos sintomatologías que nos va a constituir la pentada de Reynolds, que aparte de la ictericia, el dolor abdominal y la fiebre, se van a sumar a estos la hipotensión y la alteración mental. Entonces, esto pues van a ser en personas que no se les da un abordaje adecuado o un abordaje tardío. ¿Le puedes dar a la anterior, por favor? ¿Ben? Entonces, el cuadro clínico nos vamos a apoyar con unas guías que se comentaron anteriormente, que son las guías de Tokio. Estas guías, para ya no volverlas a hablar de ellas, pero o sea, sí volverlas pues comentarles rápido, que estas guías de Tokio pues, nos van a servir para aumentar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico, ya que pues estas, aparte de que involucran a sus criterios involucran toda esta sintomatología que les he comentado, también viene pues historia clínica, vienen encuentros de laboratorio, de imágenes. Entonces con el diagnóstico se utilizan estas guías de Tokio entre 2013 y 2018 para aumentar más en acertar en un cuadro de colangitis. Eso, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor, amigo? Gracias. Bueno, dentro del diagnóstico, en el apartado de las pruebas de laboratorio, pues lo que hemos comentado en la fisiopatología, como va a haber un daño a nivel del endotelio, tanto biliar, incluso también a nivel hepático. De hecho, uno de los factores de riesgo más que también se encuentran en esta patología, pues van a ser pacientes con cirrosis, ya que esto va a facilitar más una colonización de estas bacterias. Y bueno, dentro de los laboratorios vamos a encontrar una producción de leucocitosis, eh, elevación de las enzimas hepáticas y elevación de la alcalina fosfatasa y de la gamma glutamiltransferasa, como hemos comentado anteriormente. También se recomienda hacer hemocultivos y aparte también cultivos de la bilis, ya que pues esto nos va a facilitar en reconocer el agente causal de esta infección y poder dar un abordaje oportuno. ¿La que sigue, por favor? Bueno, y ahora con el diagnóstico por imágenes, dentro de ellos vamos a tener distintos estudios. El primero que vamos a hablar va a ser la ecografía, que esta suele ser de mucha ayuda, ya que nos puede dar un estudio del diámetro de lo que es el conducto biliar, que recordar el diámetro, como vimos en la parte de anatomía, suele ser entre 4 milímetros de diámetro. Si suele ser mayor, pues nos puede ya sospechar sobre un proceso patológico de algún proceso inflamatorio o o algún proceso obstructivo. El ultrasonido nos puede ayudar a detectar unas causas subyacentes, como los cálculos biliares, pero el estándar de oro va a ser la RCP, ya que esta, aparte de ser una herramienta diagnóstica, también nos puede ayudar en la terapéutica, ya que pues esto nos puede ayudar a drenar y a eliminar la causa obstructiva del sistema biliar. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora por el tratamiento, el primer abordaje, como es una causa infecciosa, pues es tratar a los agentes esta infección. De lo que llegué a encontrar en la literatura es que el abordaje inicial suele ser con piperacilina y tazobactam, pero pueden ser otro tipo de combinación de antibióticos, como es la
ticarcilina y clavulanato, pero encontré que en caso de personas que sean sensibles a la penicilina, podemos utilizar una combinación de ciprofloxacino con metronidazol. Ya una vez a dar este tratamiento antibiótico, es ahora el drenaje y la eliminación ya sea del cálculo biliar o de alguna otra causa subyacente que nos puede provocar esta obstrucción. Que esto, pues, como hemos comentado, se utiliza con la RCP, pero ya esta RCP va a estar acompañada ya sea con o sin esfintetomía para, pues, llevar a cabo la eliminación completa de lo que nos está tapando el conducto biliar y pues así poder abordar los dos principales problemas que hemos comentado, va a ser la infección y el problema obstructivo. ¿Y les podrías dar a la que sigue, amigo? Bueno, ya al final les pusimos unas tablas que hablan sobre los resúmenes del diagnóstico diferencial entre las patologías que comentamos en esta clase, que es la colelitiasis, la colecistitis y la colangitis. Y con esto sería todo, doctor. Muy bien, ya ven, les dije que era poquito. Sí, Sí, nada más como complementar que esta tablita presta mi cámara. Bueno, nada más era para como complementar los 4 temas, bueno, los 3 temas que vimos, por eso colocamos esta tablita en donde se describe lo que va a pasar en el paciente, su diagnóstico y el tratamiento y también la imagen que nos va a representar en dónde está sucediendo estas patologías. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ajá, entonces también aquí teníamos otra tablita muy parecida y algo que nos pareció bastante interesante es que, nada más para recordar, que en todas las patologías, la colelitiasis, la coledocolitiasis y la colangitis puede haber dolor, pero en primera opción, cuando se encuentra este dolor, se va a pensar en colelitiasis y también que cuando hay una inflamación, podemos pensar en una colecistitis o colangitis. ¿Por qué? Porque estas dos patologías van a presentar fiebre, a diferencia de la colelitiasis. Y también que hay ictericia cuando hay afectación biliar, por ejemplo, en la colangitis y en la coledocolitiasis. Y ya era nada más para como recalcar las diferencias y hacer este buen diagnóstico diferencial. Y ya, eso era todo. Gracias. ok, muy bien. Ya ven, les dije que era poquito de colangitis. ¿Dudas, preguntas? Doctor, entonces en una coledocolitiasis es frecuente encontrar también colangitis, ¿no? ¿O no? No, no es frecuente. Puede llegar a ser una causa de colangitis, una coledocolitiasis, sí. Sobre todo es una obstrucción de la vía biliar. Pero recuerden, la colangitis debe de estar infectada, debe tener una colonización. Esa es la diferencia. Sí se puede ser, sí pudiera ser. No es siempre así, no es tan frecuente que se asocie coledocolitiasis a colangitis. El porcentaje de probabilidad de que eso pase es bajo. Ok, ok. Sí, gracias, doc. No, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta de colangitis? Creo que no, doctor. Perfecto. ¿Qué más? Pues ya tenemos aquí concluido el tema. Este tema ya era pequeño, era como para complementar los anteriores. Están, pues, por lo poco que alcancé a revisar de la tablita, pues, está bien, está especificado. Y pues nada más, ya nada más tenemos entonces tumores endocrinos de páncreas.
¿vale? Para el próximo viernes. Sí, doctor. Doctor, Muy ¿desde bien. qué tema va a ser para el examen de este parcial? ¿Desde apendicitis? Sí, desde apendicitis. Ok, gracias. Sí, sí, hasta tumores endocrinos, acuérdense. Perfecto, pues si no hay más dudas, preguntas, nos vemos el viernes para la clase. Y ya me pongo de acuerdo con su jefa para el examen. ¿Sale? Y si quieren ver lo de coloprocto, bueno, lo de coloprocto les digo, ya nada más es de que digan sí o no. Ese no hay tanto tema y obviamente sería el próximo lunes, en este horario. Y el examen sí ya nada más lo acordamos, fecha y lugar y hora. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Perfecto, Gracias, nos doctor. vemos. Hasta luego, gracias, doc. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, doc. doctor. Gracias.